Bueno, pues comenzamos esta segunda parte y tenemos que decir que partimos del proyecto anterior, ¿vale? Yo le cambié el nombre, ahora se llama Proyecto FX Parte 1. En esta parte lo que vamos a hacer es, como he dicho antes, partir del esqueleto anterior, pero realizar unas modificaciones. Tengo desplegado ahora mismo toda la jerarquía de carpetas y de paquetes. Muchas de ellas coinciden y lo que vamos a ir analizando cada una de ellas. Os recomiendo, por supuesto, voy a tener el enlace del repositorio para poder descargar el proyecto entero, incluso en el documento, en el manual, los códigos de cada uno de los archivos. Pero si queréis hacerlo desde cero, siguiendo este tutorial, intentando hacerlo por vosotros mismos, pues darle un pause e intentáis creando todos estos archivos y sus carpetas. Voy a empezar analizando el archivo principal, que es app.java, sigue siendo app.java, es el que tiene el main y tiene ciertas peculiaridades. El main pues, llama launch, que launch lo que hace es ejecutar al método start. El método start es el que implementa la clase application de JavaFX. Tiene tres propiedades públicas que van a hacer referencia a su escena principal, a la pantalla principal y al layout principal. Va a haber un layout principal que ya adelanto que va a ser root fxml, que ahora vamos a analizar, y ese va a ser la referencia para que tengamos en todo momento acceso a él. Y además va a tener otra propiedad pública que es app-controller, que es el controlador de esta pantalla principal. Es decir, el controlador de root fxml, del layout principal, va a ser app-controller. ¿Ok? ¿Qué se hace en la pantalla o qué se hace conforme se arranca la aplicación? Se utiliza un método loadfxml estático que lo lleva a app-controller, que es una funcionalidad que vamos a utilizar para cargar las diferentes pantallas. Como podéis aquí ver, en vez de haberle pasado una URL, que en este caso sería view, porque arrancamos desde aquí, ¿vale? Estamos ahora arrancando de aquí. Sería entrar en la carpeta view y rootfxml. Lo que utilizo es scenes.root. Vamos a ver lo que es. Es un enum un poco particular que he creado para tener ordenada todas las URL de las diferentes pantallas. Pero bueno, que sepáis que aquí lo que realmente se está cargando es rootfxml. Y devuelve un map entry de un parent y un controller. Ahora analizamos los ATFXML y de hecho nos vamos a ir ya a app-controller. Vamos allá. Nos vamos a app-controller y hereda de controller, que es una clase genérica abstracta que crea para que van a tener todos los controladores. Y bueno, tiene dos propiedades, que es la pantalla actual y la de atrás. Lo he utilizado como un pequeño historial de navegación, aunque podría ser mejorado muchísimo, con una pila. Y aquí tenemos a los FXML. En realidad recibe un string, como decía antes, le añade .fxml y lo que hace es cargar un archivo fxml. Utilizando fxml loader. Cuando lo carga, aquí lo vemos, cuando lo carga la pantalla. Es decir, con el método load, fxmloader.load lo que carga es, hace el parseo de fxml y lo convierte en un parent, en un layout. En P almaceno el layout, lo que se renderiza. Pero si utilizo el método getController, lo que se hace es parsear ese fxml y ver si hay algún parámetro que es el controlador. Si yo me voy a rootfxml, le doy doble clic, lo voy a cargar con el Sense Builder. Aquí lo tengo arriba, lo voy a traer para acá. Ahora después lo analizaré, ¿vale? Tranquilos. Pero si me voy aquí a la propiedad controller, veo que efectivamente hay un controlador, que es app-controller. Como he dicho, el controlador de rootfxml es app-controller. Bueno, pues aquí entonces, a la vez hecho el getController, lo que tengo aquí es app-controller. Tengo, por tanto, lo que se renderiza y su controlador. Y lo empaqueto en un map entry, que es una clase que me he inventado yo, que es la de entry. Entry es cada una de las entradas de un map, por ejemplo, un hash map. Está compuesto de clave, valor, clave, valor. Bueno, pues ¿por qué he creado un map entry? Que ahora después enseño la clase. Para poder devolver dos cosas, dos objetos en una misma salida. En una misma entrada devuelvo dos objetos, una clave y un valor. Entonces, los fxml
dado una URL de un FXML, devolverá el elemento a renderizar y su controlador. Es un método, yo creo que bastante interesante, ¿vale? Puede ser mejorado, pero yo creo que es muy interesante. Una vez lo tenemos, cargamos, generamos toda la pantalla, en este caso un border pane, ahora enseño que es un border pane, el layout principal. Cargamos la pantalla con un tamaño concreto, el controlador lo traemos con getValue, que trae la clave, que es lo que se renderiza, y getValue trae el valor, que es su controlador. ¿Por qué eso es así? Pues si me voy a MapEntry, que es la clase que yo he creado, es una clase genérica, implementa un MapEntry, ¿vale? Esto es una clase que ya existe, que son lo que he dicho, cada una de las entradas que nosotros iteramos cuando iteramos un hashmap, por ejemplo, yo la he extendido, la he implementado, perdón, esa interfaz y la he desarrollado. Tiene dos cosas, la clave y el valor, tiene un constructor y tiene unos getters, ¿vale? Y le crea un toString porque lo necesite cuando depuraba el código, ¿no? Pero bueno, no lo utilizamos en realidad luego con la interfaz gráfica. Pero no está de mal tenerlo. Entonces, cuando tengo el controlador, lo establezco aquí a esta variable que para el tenerla referente siempre durante toda la aplicación nos va a ser muy útil tener el acceso a este controlador principal porque tiene muchas funcionalidades, como veremos, importantes. Y llamo a su setMain app y cargo la escena primaria. Bien, momento de analizar change y momento de analizar este scene primary que llevamos un rato viéndolo. ¿Qué es scenes? Bueno, pues como he dicho, es un tarto particular porque es un enum al cual yo le he asociado, en vez de valores enteros, ¿no? Pues string. Scenes.root será este string, primary será este string. Es decir, lo que he hecho es asociar, en vez de estar manejando por dentro de mi aplicación la URL de los FXML, me he generado un enum todo centralizado y scenes.root tendrá ese string. Para poder, aquí he puesto un enlace a, por ejemplo, un manual de cómo generar enum asociado en string, que es muy útil, y cómo se hace con un constructor. El constructor es llamado aquí en la propia declaración de los diferentes ítems del enum y luego pues para hacer a la URL, al string en sí, este método. Es muy útil y vuelvo a repetir. Cuando veáis scene.root simplemente hace referencia a este string. Cuando veáis scene.primary a este, ¿no? Son las diferentes pantallas. Vuelvo a PPP Controller y analizamos change. ¿Qué es change? Recibirá una escena, por ejemplo, primary o connection o about, y lo que hace es cargarlo y lo renderiza en el centro del layout principal. This app root layout, me voy a app, esto era esto. El root layout es el que cargamos al principio, que es root.fxml. Ahora es el momento de analizar root.fxml, en un segundito. Pero lo que hago es, entonces, cargarlo, veo si tiene controlador. Si tiene controlador le paso como referencia a la aplicación principal, actualizo el bucket scene para que haya una navegación para atrás y para adelante y poco más, ¿no? Y lo cargo en el centro, que es esta línea, ¿dónde? Aquí, cargarlo en el centro, como podéis ver. Vamos a analizar root.fxml. Lo cargo en change. Bueno, pues tiene un border panel. Lo que voy a hacer es crear uno muy parecido para que veáis cómo se crearía y ya a partir de ahí lo creáis vosotros solos y luego analizo este. Entonces, si yo creara aquí un archivo fxml vacío, bórrame, porque no le quiero controlador ni nada, ni hoja de estilo. Bórrame aquí apartado de la vida, lo creo, me traigo el Scene Builder. Yo lo que habría hecho no es un anchor panel, sino es un border panel, ¿vale? Arrastra aquí o aquí, da igual, en cualquiera de los dos casos. Y lo curioso de este border panel es que tiene como dividida la pantalla en top, left, center, right y bottom, ¿vale? Entonces yo en el top lo que hago es lo siguiente, me voy a menú y un menú bar, controles, perdón, ¿no? Lo encontraré, menú bar, aquí. Luego, en vez de arrastrarlo en cualquiera de estos elementos, es muy útil para hacer layout así un poco predefinido. Lo arrastro en top, todavía tengo mi menú aquí arriba.
En el center yo ya no pinto nada más, lo que hago es forzar en el center, mi controlador lo que hace es renderizar cada una de las diferentes pantallas aquí en el center, que es aquí. Entonces siempre se quedará, mi layout principal siempre será el mismo, fijo, y se irán cargando las diferentes pantallas en el center, ahí dentro, ¿vale? Pero esto será igual. Y lo que he ido es cambiar el menú bar, he ido cambiándolo, ¿vale? Un menú bar está compuesto de menú ítems. Por ejemplo, este tendría close, pero tú te puedes ir aquí a menú ítem y arrastrarlos tantos como quieras. Eso sería básicamente como se construye. No lo voy a salvar y lo que voy a hacer es, por un lado, eliminar esto y luego analizarlo, ¿vale? Bueno, tiene, como podéis ver, un menú archivo, ¿vale? Un menú archivo, sí, perdón, que tiene dos botones. Conectar a, que tiene asociado un elemento que es con, ya veréis por qué, porque esto lo que me permite asociar el controlador con un elemento de aquí y desde el controlador hacer las acciones. Yo lo que hago es deshabilitarlo porque lo veréis funcionando. Y luego tiene un botón, cuando se le da clic a ese botón, pues llama la función Connection Menu. Tiene un botón cerrar que llama la función Close Up. Tiene un botón aquí en ayuda, tiene un botón acerca de, que llama al método About Page. Y poco más, no tiene más rootfxml. Y ahora os voy a enseñar pues, esas funciones, ¿no? En app controller, pues están aquí. Este es con, que lo que hace, esto lo que hace es lo siguiente, fijaos. Mira. El haberle puesto yo a este botón, esto de aquí, con, lo que hace es bindear, asociar. Gracias a este @fxml y a este, he creado un elemento que es del mismo tipo que el elemento de la interfaz, un menú ítem. Y le he llamado con. Bueno, pues si yo pongo aquí con, lo que hace es, mi framework ha asociado ese elemento físico con esta variable. Entonces, si yo accedo a esta variable y le digo disabled, pues en la pantalla principal se pone blanquito y ya no es accionable, que es lo que hago yo en estas dos funciones. Enable con lo pongo no disable, es decir, enable, y en disable con lo deshabilito. Ya lo veréis para qué sirve. Y bueno, en close up, que es la función que ya va a cerrar, pues esto lo que hace es cerrar la aplicación. En about page lo que hace es cargar la pantalla about. En connection menu carga la pantalla connection. Y luego tengo aquí un método genérico que es para cambiar el título de la pantalla, ¿vale? Eso en cuanto a la pantalla principal. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando se van cargando diferentes pantallas? Ah, bueno, y una cosita que antes de pasar, he dicho que hereda de controller. Controller es una clase abstracta que he creado, la tengo por aquí, es una clase abstracta que lo que hace es crear una variable de tipo app, un método setMain, que sirve para, yo cada vez que cargo un controlador lo que hago es pasarle la aplicación principal. Y la tengo siempre, todos los controladores van a tener como un puntero a esa aplicación principal. ¿Y por qué es un puntero a la aplicación principal? Porque la aplicación principal siempre va a estar ejecutada, siempre va a tener un controlador principal que tiene unos métodos muy, muy importantes. Entonces yo siempre paso de referencia a esta, de tal manera que todas mis pantallas yo tengo acceso a los layouts, a las escenas y sobre todo tengo acceso a esto. ¿Y por qué quiero tener acceso a eso? Porque al tener acceso a app controller, pues tengo un montón de métodos como los fxml y con muchos más que puedo construir. ¿Qué es lo que consigo? Consigo centrar todos los fxml tienen un punto de encuentro que es app controller o app controller. Y entonces eso me hace que estén todos comunicados en realidad. Es una forma de comunicar toda la aplicación en todas las diferentes partes. Y poco más. Ah, bueno, sí, controller llama a un método load que por ahora no hace nada, es por si queréis, cada uno de los controladores puede ejecutar cosas al principio. Cuando se cargue la pantalla, siempre se ejecutará un load, entonces me servirá como para, si queréis, cuando se cargue una pantalla, hacer cosas antes de, justo cuando se cargue. Y luego tengo las tres pantallas, Connection Primary y Root, o sea, Connection Primary y About, y sus tres controladores. Por ejemplo, About, cuando doy doble clic a About, es una pantalla, vamos, no hace falta prácticamente ni analizarla porque es un anchor panel con un label que es by developed y un botón. El botón en sí que tiene una acción. El botón lo que tiene es, nos vamos aquí a code, asociado a la función back. ¿La función back de quién? Pues nos vamos a controller y aquí vemos su clase controladora. Todo fxml, por lo menos a mí me gusta hacerlo así,
Hombre, hay pantallas que no tienen por qué tener controlador, pues solo se van a mostrar. Pero casi todas van a tener controlador. Entonces, todas sus clases, todas mis FXML tienen su controlador, About Controller. Hay una cosa curiosa que es que ahora veréis qué es lo que ocurre, ¿vale? Que el archivo FXML se encuentra en una carpeta, en un paquete distinto a los controladores. Como podéis observar, las vistas están en View, aquí está el FXML y los controladores están en Controller. Y aquí, además, esto está en recursos, ¿vale? Esta es la forma de distribuirlo en Maven. No es la mejor forma y es un poco incómodo y ahora os voy a explicar el porqué. Pero para que veáis que tiene acceso a Controller. Entonces, About Controller es esta. Esto, por ejemplo, es el controlador de esa clase. Como veis, tiene un método inicialize que se ejecuta en cuanto llega. Yo no lo utilizo. En cuanto llega, antes incluso de que se ejecute setMain. Se ejecutará setMain porque al cargar los ATFXML llama a setMain y tiene la función back que es volver para atrás, ¿vale? Que es la que llama el botón back. Cosas que son un poco rollo. Mira, si yo... esto es una limitación entre la estructura de carpetas de Maven y ZenBuilder 2.0, que es el que estamos utilizando. Si yo ya abro FXML, veis que tengo que escribirlo todo a mano y esto en realidad no debería ser así y os explico por qué no debería ser así. Cierro todos los de estos. ZenBuilder está preparado para que los FXML y sus controladores estén dentro de la misma carpeta. Acabo de arrastrar abajo FXML. Si doy doble clic ahora aquí y lo abro, venga, pequeño, ahora abro FXML, ahora todo funciona de maravilla y me vais a entender perfectamente lo que quiero decir. Fijaos, ahora a este le sale un desplegable y me salen todos los disponibles, todos los controladores disponibles. Claro, es mucho más fácil utilizar. ZenBuilder está preparado para esto, para ser inteligente en cuanto a leer los archivos de una misma carpeta donde está el FXML y entonces sí se vuelve muy inteligente. Entonces yo cogería aquí abajo FXML, muy bien. Y no solo eso, sino ahora, al ponerme en el botón, si me voy a sus acciones, ya analizaría el controlador y me saldría un desplegable aquí, diciéndome todas las funciones que solo están disponibles, bueno, tiene más funciones, pero todas las funciones que están disponibles. Entonces yo podría seleccionarlas de una forma muy cómoda y muy sencilla. Incluso aquí me saldría un desplegable si hubiese elementos. Me explico con esto, por ejemplo. Fijaos, si esto es un botón, ¿vale? Que es volver. Si yo aquí tuviera un botón, botón, comprobamos que sea de tipo FXML, mi botón. Y es muy importante, le ponemos aquí arriba @fxml para que sepa que quiero bindearlo, asociarlo a un elemento de la interfaz gráfica. Si yo hiciese esto, vamos a ponerlo público, aunque no es necesario, ¿vale? No es necesario, pero bueno, lo ponemos público. Si yo ahora abro mi ZenBuilder aquí y veis cómo le sale ahora ya un desplegable aquí. Antes no salía. ¿Por qué? Porque analiza propiedades marcadas como FXML que sean del mismo tipo que este elemento y me sale una. Me ayuda un poco porque el ordenador ahora mismo está grabando y tal. Saldría desplegable mi botón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta variable ahora mismo está asociada a este elemento de interfaz. Yo podría, desde este controlador, pues, habilitarlo y deshabilitarlo, cambiarle el color, ¿vale? Porque, evidentemente, me voy a poner en esta función para que veáis. Si yo ahora pongo this mi botón, pues me salen todas las propiedades asociadas a un elemento de botón. Puedo añadirle qué quiere que haga, a handler, que puedo los borders, puedo cambiarle el cursor, puedo lanzar la acción, sería como emular un clic sobre ese botón. Bueno, yo qué sé, un montón de propiedades que puedes hacer sobre un elemento gráfico. Lo más interesante serían cosas asociadas a los eventos que puede producir ese botón o a su apariencia física, ¿vale? Entonces, esa es, digamos, la forma. ¿Qué es lo que ocurre aquí del hándicap de todo esto? Que a mí no me gustaba, veía un poco una incordiez tener todos los archivos de FXML en la misma carpeta con los controladores porque veía que era un follón. Entonces se me ha ocurrido sacarlo fuera. Al sacarlo fuera y al llevármelo a la carpeta FXML ocurre una cosa, y es que
Al estar don't save, ¿vale? No hacemos ningún cambio. Y este código lo quitamos, que simplemente así para enseñarlo. Al estar en otra carpeta ocurren dos cosas. Funciona, pero funciona gracias a un cambio que he tenido que hacer aquí en módulo info. Y es que he tenido que abrir ese paquete al acceso a JavaFXML. ¿Para qué? Para que las vistas, estos XML, tengan acceso a estos controladores. Si no, no funciona. Ese es el primer cambio, ¿de acuerdo? Aquí antes no tenía controller y ahora tiene que tener controller. Ese es el primer cambio para que funcione. Vuelvo a repetir. Y el segundo hándicap, y este es un hándicap un poco más incordioso, pero el problema es que funciona perfecto, pero no tenemos desplegable. Es como que el ZenBuilder no detecta automáticamente el controlador, funciona la aplicación perfectamente, pero yo tengo que escribir las cosas aquí a mano. ¿Qué es lo que yo he ido haciendo y qué es lo que haré en el futuro? Pues es un poco rollo, pero yo me gusta tener estas carpetas separadas, vista modelo, vista controlador, modelo todavía no lo tenemos, y entonces cuando esté en modo desarrollo de interfaz gráfica arrastraré esto aquí, de tal manera que cuando abra ZenBuilder todo será mucho más rápido, tendré desplegables y autoseleccionables, y luego una vez que ya esté la interfaz gráfica me la moveré a mi vista. ¿Un incordio? Sí, es un incordio, pero es lo que tenemos. No me queda nada por ver porque tenéis todo el código y lo más importante ya está hecho, solo me queda ejecutar la aplicación. Ya sabéis que cuando tenéis que, si os bajáis el código, asegurad de que las dependencias estén descargadas, porque os descargaréis el pone.xml, pero con no los jar seguramente, con lo cual asegurad de que las dependencias están descargadas para que se pueda ejecutar. La primera vez que se ejecute será un poquito más lento y a partir de ahí ya, pues, una vez que estén descargadas, pues se ejecutará de una forma más rápida. Bueno, la aplicación es esta. Como veis, lo que se hace es cargar por defecto la pantalla principal, primary. ¿Vale? Yo tengo root FXML, es todo el esqueleto, y aquí en el center se ha creado primary FXML. Este es el menú, ¿vale? Si le doy a cerrar se saldrá, System Exit 0 cierra la aplicación, que es lo último que haré. Si le doy a conectar a lo que me voy a cargar, Connection FXML en el centro. Efectivamente, esto es Connection FXML, tiene un botón de volver, que es volver a primary. ¿Okay? Si me voy, os va a ocurrir una cosa, y es que cuando me despliego, este está deshabilitado. Eso lo podéis ver porque es lo que se ejecuta cuando llegas a Connection FXML, llama a deshabilitar este botón. ¿Para qué? Para que no me vaya otra vez, ya estoy en conectar. Sin embargo, cuando me vuelvo a primary, está otra vez habilitado, ¿vale? Os enseño ahora mismo el código ese. Este vuelve para atrás. Y ahora en About, me voy a About, con la única handicap de que si me voy a About desde aquí, de Connection, ¿ok? Cuando le doy a volver, vuelvo a Connection, ¿vale? Pero si me voy a About desde Primary, vuelvo a Primary, porque he utilizado el evento back, volver al último, y me salgo. Que cerrar la aplicación. Si me voy a Connection Controller, veis que volver para atrás sería volver, y aquí cuando se llega a la pantalla, esto se ejecuta, vuelvo a repetir, en setMain. setMain es llamado por los FXML. setMain es la clase que implementa su clase abstracta, es decir, una clase que está implementada en la clase superior y que es llamada cuando se carga el archivo. Y entonces llama a controller disable con y cambia el título de la aplicación. No sé si habéis fijado, pero cambia el título de la aplicación. Este método está en el controlador. Si hago clic aquí, me voy a disable, o sea, aquí a ppcontroller, perdón. Lo tengo aquí. Si me voy a disable, que es el que antes he visto, pues lo que hace es deshabilitar el botón de ir a conexión, ¿no? A conectar con. Y ese es el principio de la aplicación. Echarle un vistazo a los códigos, a cómo he hecho la distribución. Si a alguien se le ocurre cómo dividir este vista modelo controlador de una forma más efectiva que esta y que el ZenBuilder funcione, pues bienvenido, por favor, ponerlo, me lo mandáis por comentarios y bienvenido sería. Yo la única forma que he visto es repartirlo de una forma más ordenada esta, dado los handicaps que tiene Maven y ZenBuilder 2 y NetBeans. Echarle un vistazo, echarlo a andar, dejarlo funcionando, porque lo que vamos a hacer ahora es, en la siguiente parte, partir de este esqueleto y vamos a desarrollar la parte de conexiones, que nos va a servir para gestionar diferentes entradas a diferentes servidores, MySQL, etc. Y con esto damos por finalizado esta parte.